¿Sabes quién tuvo el valor de enfrentar a Jesús cuando estaba más débil? No fue un hombre, no fue un ejército. Fue alguien mucho más peligroso. Imagina el desierto, un lugar sin vida, piedras afiladas bajo un sol abrasador, vientos que cortan la piel. Allí estaba Jesús, solo, sin comer por 40 días, débil, agotado. Y justo en ese momento apareció una presencia invisible, fría, calculadora. Una voz que no gritaba, sino que susurraba. Una voz que conoce tus pensamientos, que sabe dónde estás más vulnerable. Ese ser se atrevió a tentar al propio Hijo de Dios. Pero, ¿quién era realmente? ¿Un espíritu? ¿Satanás? ¿Lucifer? Hoy vas a descubrir la verdad. Porque el mismo que intentó destruir al Mesías, hoy sigue intentando destruirte a ti. Quédate, porque lo que aprenderás en este video puede salvarte de caer en tu propio desierto. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. El desierto. Una extensión infinita de arena y roca, donde el horizonte parece derretirse bajo un sol implacable. El viento levanta nubes de polvo que golpean la piel como pequeñas agujas. No hay sombra, no hay refugio, no hay consuelo. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parece devorar cualquier pensamiento. Allí, en ese lugar árido e inhóspito, Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué después de ser bautizado con gloria celestial, de escuchar la voz del Padre declarando «Este es mi Hijo amado», fue conducido a la soledad más absoluta? El desierto no es un accidente en la Biblia. Es un escenario de preparación, de revelación, de guerra invisible. Allí fue donde Israel vagó durante 40 años, aprendiendo a depender de Dios. Allí Moisés encontró al Señor en la zarza ardiente. Allí Elías fue alimentado por un ángel cuando todo parecía perdido. El desierto es donde Dios prueba el corazón, y donde el enemigo acecha. Jesús entra en este desierto no como un rey rodeado de ejércitos, sino como un hombre. 40 días sin comer, sin beber, enfrentando el hambre que retuerce las entrañas y el frío de las noches sin abrigo. Sus labios resecos, su cuerpo debilitado, su mente empujada al límite. Y, sin embargo, hay algo más profundo. Su espíritu está siendo templado. Cada día que pasa, cada amanecer en ese lugar vacío, es un recordatorio de que su misión no será fácil, que enfrentará no solo hombres, sino fuerzas invisibles. Imagina la escena. El cielo que se abrió en su bautismo ahora parece cerrado. La voz del Padre que resonó en el Jordán ahora guarda silencio. Es fácil confiar cuando los cielos están abiertos. Lo difícil es confiar cuando todo está callado. Y es allí, en ese silencio, donde surge la verdadera batalla. Porque el enemigo sabe cuándo atacar. No golpea cuando estás fuerte, golpea cuando estás débil, cuando tu fe tiembla, cuando tus fuerzas se agotan. Este desierto no es solo geográfico, es espiritual. Representa el lugar donde enfrentamos nuestras tentaciones más oscuras. ¿Alguna vez has sentido que atraviesas un desierto? Momentos donde parece que Dios no habla, donde todo se derrumba a tu alrededor, donde la soledad te envuelve como un manto pesado. Así estaba Jesús. Y así es como muchos de nosotros nos sentimos en nuestros momentos de prueba. Pero aquí hay un detalle crucial. Fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto. No fue el diablo quien lo puso allí. Fue parte del plan de Dios. Porque antes de conquistar al mundo, Jesús debía vencer al enemigo en lo secreto. Mientras Jesús ayuna, algo se mueve en las sombras. Una presencia antigua, astuta, paciente. No hace ruido, no deja huellas, pero está allí, observando. Espera el momento exacto. Sabe que el hambre debilita no solo el cuerpo, sino la mente. Sabe que la soledad abre grietas en el corazón. Espera que la carne clame por alivio, que la fe empiece a flaquear. Y entonces, atacará. El desierto revela quién eres realmente. Sin aplausos, sin público, sin distracciones, solo tú y lo que llevas dentro. Para Jesús, este es el escenario perfecto para demostrar que su confianza en el Padre es inquebrantable. Pero para el tentador, es la oportunidad perfecta para intentar quebrar al Hijo de Dios antes de que inicie su misión. Este contraste es poderoso. De un lado, el silencio de Dios que parece abandono, pero es entrenamiento. Del otro, la astucia del enemigo que parece ayuda, pero es destrucción. Y entre ambos, un hombre que deberá elegir. No con milagros espectaculares, no con ejércitos, sino con fe. Muchos piensan que la tentación de Jesús fue un simple episodio aislado, pero no. Es un modelo de la guerra espiritual que todos enfrentamos.
Cada desierto en nuestras vidas nos pone frente a esta misma dinámica. ¿Confiarás en Dios cuando todo parezca vacío? ¿Resistirás cuando la voz del enemigo ofrezca atajos fáciles? Jesús no está solo en esta historia. Tú y yo estamos reflejados en ella. Porque todos tenemos un desierto. Todos tenemos un momento donde nos sentimos abandonados. Y el enemigo sigue siendo el mismo, calculador, paciente, dispuesto a esperar hasta el momento más débil. La pregunta es, ¿estarás listo cuando aparezca? ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte del desierto. La luz dorada se extendía sobre las piedras y las sombras se alargaban como dedos oscuros sobre la arena. Jesús, agotado, permanecía de pie, con la mirada perdida en el infinito. Sus labios agrietados, sus manos temblorosas, su cuerpo consumido por el ayuno. Cada fibra de su ser pedía descanso, alimento, alivio. Y fue entonces, justo en ese límite entre la luz y la oscuridad, que algo cambió en el aire. No hubo sonido, ningún crujido de ramas, ningún aleteo de alas. Solo una sensación, un frío repentino, como si una nube invisible hubiese cubierto el sol. Jesús levantó la vista. No vio a nadie, pero sabía que no estaba solo. Una presencia lo envolvía, densa, sofocante. No era física, pero era tan real como el viento que le golpeaba el rostro. Había llegado el momento. Desde algún lugar, una voz. No un grito, no un rugido, sino un susurro. Un susurro que parecía surgir no del exterior, sino del interior mismo de su mente. Si eres hijo de Dios. 3 palabras que perforaron él. Silencio como una daga. No era una afirmación, era una pregunta disfrazada. Una duda sembrada. El enemigo no ataca con evidencias, ataca con insinuaciones. No dice no eres el hijo de Dios, sino si lo eres. Una trampa sutil, hacerte probar lo que ya eres, tentar a Jesús a demostrar su identidad para satisfacer al tentador, no al Padre. Jesús no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo. Y la voz continuó. Manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús bajó la mirada hacia las piedras a sus pies. Eran redondas, lisas, idénticas a panes recién horneados. El enemigo no ofrece algo grotesco, ofrece algo que parece bueno, razonable. ¿Qué hay de malo en comer? ¿Qué hay de malo en usar tu poder para aliviar tu hambre? Pero Jesús entendía, el problema no era el pan, era la obediencia. Usar su poder fuera de la voluntad del Padre significaba ceder. En ese instante, aunque invisible, el tentador parecía sonreír. Sabía cómo opera la naturaleza humana. Había visto a Adán y Eva ceder por algo aparentemente bueno. Había visto a reyes, profetas y sacerdotes caer por promesas vacías. Y ahora, delante de él, tenía al Mesías. Para este ser, tentar a Jesús no era solo una oportunidad. Era su única esperanza de destruir el plan de Dios antes de que comenzara. ¿Quién era este tentador? La Biblia lo llama el diablo, Satanás, el adversario. Pero su historia va más allá. Era Lucifer, el ángel que una vez caminó entre las piedras de fuego del cielo, adornado de sabiduría y belleza. Ezequiel 28 lo describe como un querubín protector, perfecto en sus caminos hasta que la iniquidad fue hallada en él. Isaías 14 habla de su ambición. Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. Esa fue su caída, orgullo, rebelión, querer ser como Dios. Y ahora, en el desierto, intenta repetir la historia. Quiere que Jesús haga lo mismo que él, actuar independiente del Padre. La escena es invisible a los ojos humanos, pero en el mundo espiritual es un duelo de proporciones cósmicas. Frente a Jesús no está un demonio cualquiera, está la mente maestra detrás de toda rebelión, el mismo que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Él no aparece con cuernos ni tridente. No necesita forma física. Se infiltra en los pensamientos, en los deseos, en las dudas. Su arma favorita es la mentira que parece verdad. Jesús abre los ojos, mira al horizonte, y habla por primera vez. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sus palabras rompen el silencio del desierto como un rayo. El tentador retrocede, pero no se retira. La primera ofensiva ha fallado, pero aún tiene 2 más. Porque no basta con una tentación, él sabe que la perseverancia rompe a los más fuertes. De repente, el escenario cambia.
No físicamente, pero Jesús es llevado, en visión o en espíritu, a un monte muy alto. Desde allí, el tentador le muestra todos los reinos del mundo, su gloria, sus riquezas, su poder. Ciudades resplandecientes, tronos, ejércitos, todo desfilando ante sus ojos. Y entonces, la propuesta, todo esto te daré, si postrado me adoras. La oferta es tan descarada como perversa. El enemigo ofrece lo que no le pertenece, pero lo hace con la astucia del comerciante de almas. Le promete la corona sin la cruz, el reino sin el sacrificio, el éxito sin obediencia. Y hoy sigue ofreciendo lo mismo, atajos fáciles, caminos sin dolor, recompensas inmediatas. Jesús fija la mirada en el vacío, como si mirara directo al corazón del tentador. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Otra derrota. El enemigo se enfurece. Su tercera estrategia será la más peligrosa, usar la propia palabra de Dios para tentar. Porque si no puede desviarte con placer ni con poder, intentará confundirte con lo sagrado. De repente, Jesús se encuentra, en visión, en lo más alto del templo de Jerusalén. Debajo, una multitud. Y la voz del tentador resuena de nuevo, esta vez revestida de religiosidad. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Está citando el Salmo 91. El enemigo cita la Biblia, pero la mutila, la usa fuera de contexto, como un arma de manipulación. Quiere que Jesús pruebe al Padre, que ponga a Dios a prueba como si la fe necesitara demostraciones teatrales. Jesús responde con calma, sin titubear, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. 3 tentaciones, 3 victorias. Y entonces, el silencio. La presencia se desvanece. Lucas 4:13 lo resume. El diablo, habiendo agotado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se fue, pero no se rindió. Esperará otro momento, otro lugar. Porque el enemigo nunca desiste, solo se repliega. Jesús, aún débil en el cuerpo, permanece firme en el espíritu. Ha vencido donde Adán cayó. Ha resistido donde Israel falló. Ha demostrado que el camino de la obediencia es más fuerte que cualquier tentación. Y en ese instante, ángeles aparecen. No con trompetas ni fanfarrias, sino con alimento, con cuidado, con consuelo. El Hijo de Dios, que eligió no ceder, ahora es fortalecido para iniciar su misión. Esta aparición del tentador nos deja una verdad aterradora. El enemigo es real, es astuto y no se cansa. Pero también nos deja una esperanza. En Cristo, la victoria es posible. La pregunta es, ¿cómo resistirlo cuando aparezca en tu vida? Eso es lo que veremos a continuación. ¿Quién era realmente el tentador que se atrevió a enfrentar a Jesús? Para muchos, la respuesta es obvia, Satanás. Pero, ¿es así de simple? La Biblia utiliza varios nombres para referirse a él: diablo, adversario, acusador, serpiente antigua, príncipe de este mundo, y uno de los más famosos, Lucifer. Cada uno de estos nombres revela algo de su naturaleza, de su historia, de su propósito. Y entender quién era este ser es fundamental para comprender la magnitud de lo que ocurrió en el desierto. Antes de convertirse en el enemigo de Dios, Lucifer fue una de las criaturas más gloriosas jamás creadas. Ezequiel 28 lo describe como un querubín protector, lleno de sabiduría y hermosura, cubierto de piedras preciosas. Caminaba entre las piedras de fuego del cielo, un ser exaltado, íntimamente cercano al trono divino. Isaías 14 nos da otra pista. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Ese fue el inicio de su caída, el orgullo, el deseo de ser como Dios, no servir a Dios, sino ocupar su lugar. Este detalle es crucial. La tentación en el Edén, seréis como Dios, no nació en la mente de Eva, nació en el corazón de Lucifer mucho antes. Lo que ofreció a Adán y Eva era lo mismo que lo había corrompido a él. Y en el desierto, intenta lo mismo con Jesús. Le ofrece poder, gloria, independencia del Padre. Pero Jesús no cayó en la trampa. Muchos teólogos discuten si Satanás y Lucifer son la misma entidad. Algunos sostienen que Lucifer fue el nombre de este ser antes de su caída y Satanás es su título como adversario después de rebelarse. Otros creen que son nombres intercambiables que describen al mismo enemigo. Lo cierto es que, en el contexto del desierto, lo que enfrentó Jesús no fue un demonio menor, sino la mente maestra del mal, el líder de la rebelión angelical, aquel que desde el inicio busca destruir la obra de Dios.
El término diablo significa calumniador, acusador. Y eso es lo que hace, acusa día y noche, como Apocalipsis 12:10 nos revela. Satanás no solo ataca con tentaciones, ataca con condenación, con mentiras, con distorsiones. El padre de mentira, lo llama Jesús en Juan 8:44. Y esa mentira toma muchas formas. En el desierto, fue la duda, si eres hijo de Dios. En tu vida, puede ser, no vales nada. Dios no te escucha, nunca vas a cambiar. Cambia la frase, pero la intención es la misma, apartarte de la verdad. Este enemigo no actúa solo. La Biblia habla de principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Es decir, hay una estructura, un reino de oscuridad organizado bajo su mando. Pero en el desierto, fue él en persona. ¿Por qué? Porque Jesús representaba una amenaza directa a su dominio. Desde el Edén, Satanás sabía que vendría una simiente que le aplastaría la cabeza, Génesis 3:15. Cada intento a lo largo de la historia, la corrupción antes del diluvio, el intento de destruir a Israel, las persecuciones, tenía como objetivo impedir que el Mesías cumpliera su misión. Y ahora, en el desierto, intenta detenerlo antes de que empiece. Es fascinante notar que el tentador usó la Biblia. Esto nos enseña algo profundo. Conocer la Escritura no te hace inmune a la tentación. Satanás la conoce mejor que muchos cristianos, pero la tuerce, la manipula. Por eso Jesús no solo conocía la letra, conocía el corazón del Padre. Respondió no con argumentos propios, sino con escrito está. Ese es el modelo para nosotros, resistir no con emociones, sino con la verdad. El enemigo, además, no se presenta como monstruo. Pablo lo advierte en 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto lo hace más peligroso. Puede venir en forma de consejo bien intencionado, de oportunidad aparentemente buena, de pensamiento que parece lógico. Así tentó a Jesús. ¿Qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo tener autoridad? ¿Qué tiene de malo mostrar poder? Pero detrás de cada oferta había un veneno, actuar fuera del plan de Dios. Y aquí hay algo aún más profundo. El desierto no solo revela al enemigo, revela a Cristo como el verdadero vencedor. Adán cayó en un jardín lleno de abundancia, Jesús venció en un desierto de escasez. Israel falló durante 40 años de prueba, Jesús triunfó en 40 días. Donde todos los hombres habían fallado, Él se mantuvo firme. Y al derrotar al tentador en ese momento, dio inicio a la derrota definitiva de Satanás que culminaría en la cruz y la resurrección. Comprender la identidad del enemigo nos alerta, pero también nos llena de esperanza. No luchamos contra un adversario invencible. Luchamos contra alguien que ya fue derrotado en el desierto, en Getsemaní, en el Gólgota. Alguien cuyo destino está sellado. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:10. Pero hasta que llegue ese día, sigue atacando. Por eso, conocer sus tácticas y su naturaleza es vital. El mismo que tentó a Jesús hoy sigue susurrando en los desiertos de nuestras vidas. La pregunta es, ¿responderás como Él? Cada palabra, cada movimiento del tentador en el desierto tuvo un propósito calculado. No fueron tentaciones aleatorias, fueron ataques precisos dirigidos a las áreas más fundamentales de la naturaleza humana, la necesidad, el deseo de poder y el orgullo espiritual. Lo que sucedió en esos 40 días no fue solo una prueba para Jesús. Fue una revelación de cómo el enemigo actúa desde el principio y cómo sigue actuando hasta hoy. La primera tentación, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Aquí el enemigo apunta al hambre, a la necesidad física, a lo inmediato. Jesús llevaba 40 días sin comer. Su cuerpo clamaba por alimento. Y el tentador lo sabe. ¿No es así como muchas veces somos atacados? En nuestras necesidades más básicas, cuando estamos débiles, cansados, desesperados. La tentación es sutil. Resuelve esto a tu manera, usa lo que tienes, aunque implique salirte del plan de Dios. No hay nada malo en comer, pero en ese momento habría significado desconfiar del Padre, usar el poder divino para beneficio personal. Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos enseña que la verdadera vida no depende solo del alimento físico, sino de la comunión con Dios. Sin esa comunión, aunque tengas pan, seguirás vacío. La segunda tentación es aún más peligrosa. Todo esto te daré si postrado me adoras. El tentador muestra los reinos del mundo, su gloria, su esplendor.
Le ofrece a Jesús lo que vino a conquistar, autoridad sobre las naciones. Pero lo ofrece sin cruz, sin sacrificio, sin obediencia. Es el atajo, el camino fácil. ¿Y cuántos caen por esto? Personas que venden principios por éxito, que sacrifican su integridad por un puesto, que cambian su fe por aplausos. El enemigo siempre ofrecerá un reino sin cruz, una victoria sin costo, pero lo que da es una mentira. Jesús lo desenmascara. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La verdadera autoridad no se compra ni se negocia, se recibe del Padre, y siempre en su tiempo. La tercera tentación es la más insidiosa. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Ahora el tentador usa la escritura. Cita el Salmo 91, pero de forma torcida. ¿Qué intenta? Manipular a Jesús para que pruebe al Padre, para que haga un acto espectacular que confirme su identidad ante todos. Es la tentación del orgullo espiritual, de usar a Dios como medio para validarse. Y esto sigue vivo hoy. Gente que busca señales, que exige milagros para creer, que mide su fe por lo visible. Jesús corta de raíz. No tentarás al Señor tu Dios. La fe genuina no necesita demostraciones teatrales. Confía incluso en el silencio. Estas tres tentaciones representan tres áreas donde todos somos probados. Los deseos de la carne, lo que necesito, los deseos de los ojos, lo que quiero, y la soberbia de la vida, lo que creo merecer. 1 Juan 2:16 las resume así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En el Edén, Eva vio que el fruto era bueno para comer, carne, agradable a los ojos, y deseable para alcanzar sabiduría, orgullo. En el desierto, el tentador repite la fórmula. Pero Jesús vence en cada punto. Donde Adán y Eva cayeron, Él triunfó. El significado eterno de esto es inmenso. Jesús no solo resistió para sí mismo, lo hizo en nuestro lugar. Él venció como hombre, usando las mismas armas que tenemos, la palabra de Dios, la fe, la obediencia. No apeló a su divinidad para derrotar al enemigo, confió en el Padre. Y eso nos da esperanza. Si Él pudo vencer como hombre, nosotros también podemos en Él. Cada respuesta de Jesús empieza con escrito está. Esto no es casual. La palabra es la espada del Espíritu, Efesios 6:17. Es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Cuando el enemigo susurra mentiras, la verdad es el único contraataque que lo hace retroceder. Por eso tantos cristianos hoy viven derrotados, porque no conocen la palabra. Sin ella, no hay defensa, no hay fuerza. Jesús nos muestra que la victoria empieza con conocer y creer lo que Dios ha dicho. Hay otro detalle revelador: el orden de las tentaciones muestra una progresión. El enemigo empieza con lo físico, pasa a lo material y termina con lo espiritual. Ataca primero el cuerpo, luego el alma y finalmente el espíritu. Así opera siempre, desgasta lo externo para debilitar lo interno. Pero Jesús resiste en todos los niveles. Su victoria es total. Cuando el tentador finalmente se retira, no lo hace porque se rinda para siempre. Lucas 4:13 lo deja claro: se apartó de él por un tiempo. Volvería más tarde, en Getsemaní, en la cruz, usando a hombres, usando circunstancias. La tentación es persistente. Por eso debemos estar siempre vigilantes. Pero el mensaje final es poderoso. El enemigo puede tentar, pero no puede obligar. Puede sugerir, engañar, presionar, pero la decisión es nuestra. Y en Cristo, tenemos la fuerza para decir no. Estas tres tentaciones no son solo historia, son espejo. Cada vez que enfrentas la presión de actuar fuera de la voluntad de Dios, estás en tu propio desierto. Cada vez que el mundo te ofrece gloria a cambio de tu fe, estás en el monte de la segunda tentación. Cada vez que la duda te dice demuéstralo, prueba que Dios está contigo, estás en el pináculo del templo. ¿Qué harás? Jesús nos dejó el camino: obediencia, confianza y palabra. Así se vence, así se triunfa. El desierto, que al inicio parecía un lugar de derrota, se convirtió en el escenario de una de las victorias más importantes de la historia. Jesús, débil en su cuerpo pero inquebrantable en su fe, resistió cada ataque del enemigo. Y cuando el tentador, frustrado, se apartó, algo extraordinario sucedió. La Biblia nos dice que ángeles vinieron y le servían. Imagina esa escena: seres celestiales descendiendo en medio del desierto, trayendo alimento, agua, consuelo. El cielo, que había guardado silencio durante 40 días, ahora respondía.
El Padre nunca lo había abandonado, solo estaba esperando el momento preciso para intervenir. Esta victoria es más que un episodio aislado en la vida de Jesús. Es un anticipo de lo que él haría en toda su misión, derrotar al enemigo en cada frente. En el desierto, Jesús venció la tentación. En la cruz, vencería el pecado. En la tumba vacía, vencería la muerte. Cada paso de su ministerio estuvo marcado por esa primera batalla ganada en soledad. Porque antes de enfrentar a demonios en público, los venció en privado. Antes de liberar a multitudes, conquistó la victoria en lo secreto. El significado de esto para nosotros es inmenso. Primero, nos muestra que no estamos solos en nuestras luchas. Jesús entiende lo que es ser tentado. Hebreos 4:15 lo dice claramente: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que sientes cuando estás al borde de ceder. Sabe lo que es enfrentar el silencio del cielo. Y por eso puede ayudarte. Segundo, nos enseña que la tentación no es señal de debilidad espiritual, sino de valor espiritual. El enemigo no pierde tiempo con quien no representa amenaza. Si estás siendo atacado, es porque hay algo en tu vida que el adversario teme. Jesús fue tentado no porque era débil, sino porque era fuerte, porque su misión amenazaba al reino de las tinieblas. Tercero, revela el poder de la obediencia. Jesús no usó milagros para vencer, usó obediencia. No intentó negociar con el enemigo, lo rechazó con la palabra. Y esa es nuestra mayor arma, una fe que confía aunque no vea, una obediencia que persiste aunque duela. Finalmente, esta victoria nos da esperanza. Si Jesús venció, nosotros podemos vencer en él. No importa cuán grande sea la tentación, cuán oscuro sea el desierto, la victoria es posible. 1 Corintios 10:13 lo promete. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La salida existe, y su nombre es Jesús. La historia del desierto no terminó hace 2000 años. Se repite cada día en nuestras vidas. Quizá tu desierto no sea de arena y roca, pero sí de soledad, ansiedad, problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas. Y en medio de ese desierto, el mismo enemigo que tentó a Jesús sigue intentando apartarte de Dios. ¿Cómo actúa hoy? Exactamente igual que antes, esperando tu momento de debilidad. Cuando estás cansado, cuando sientes que ya no puedes más, ahí susurra: Dios te abandonó, no vale la pena. Hazlo a tu manera. Es el mismo patrón, pero también es el mismo antídoto, la palabra de Dios. Sin ella, serás presa fácil. Con ella, serás invencible. Otro aspecto crucial es entender que las tentaciones no siempre parecen tentaciones. Muchas veces se presentan como oportunidades. Un trabajo que promete riqueza pero te aleja de tu familia. Una relación que te da placer pero destruye tu alma. Un pensamiento que parece lógico pero contradice lo que Dios dice. El enemigo no ofrece veneno en frascos marcados, lo ofrece en copas doradas. Por eso necesitamos discernimiento. Y el discernimiento se obtiene en comunión con Dios. Jesús pasó 40 días en oración y ayuno antes de enfrentar al tentador. Muchos queremos victoria sin preparación. Queremos resistir sin haber fortalecido el espíritu. Pero el desierto nos enseña que la preparación es clave. No se trata de si vendrá la tentación, sino de cuándo. Y cuando llegue, debes estar listo. Hoy, más que nunca, esta historia nos llama a estar alertas. Vivimos en un mundo saturado de distracciones, de voces que compiten por nuestra atención. El enemigo usa tecnología, ideologías, cultura, todo para sembrar dudas y alejar corazones. Pero también hoy, más que nunca, tenemos acceso a la palabra, a la oración, a la comunidad de fe. No estamos indefensos. La pregunta es, ¿qué harás tú con esta enseñanza? ¿Seguirás cayendo en las mismas trampas o aprenderás a responder como Jesús? Tal vez ahora mismo estás en tu propio desierto. Sientes que no puedes más. Déjame decirte algo, no estás solo. El mismo Jesús que venció en el desierto está contigo. Él sabe cómo guiarte a la victoria. Solo tienes que aferrarte a Él. El desierto no fue el final de Jesús, fue el comienzo. De allí salió fortalecido, lleno del Espíritu, listo para transformar el mundo. Y así será contigo. Lo que hoy parece tu final, mañana será tu testimonio. No subestimes el poder de un desierto, allí se forjan los vencedores. Recuerda esto, el enemigo te atacará,
pero nunca podrá vencer a quien confía en Dios. Jesús ya ganó la batalla más importante. Ahora te toca a ti caminar en esa victoria. Cuando sientas que no puedes más, recuerda estas palabras. Está escrito. Úsalas, repítelas, cree en ellas. Porque el mismo que derrotó al tentador en el desierto está de tu lado. Y si esta historia te abrió los ojos, si te hizo ver que el enemigo es real y que la guerra espiritual no es un mito, entonces no te detengas aquí. Hay algo que necesitas conocer, lo que ocurrió antes del diluvio, cuando los ángeles caídos caminaron entre los hombres y el mundo estuvo al borde del colapso. Ese es el próximo capítulo de esta guerra milenaria, y está esperándote. Haz clic en el video que ves en pantalla y acompáñame a descubrir un secreto tan perturbador que muchos prefieren ignorarlo. Nos vemos allí. Muchos piensan que el desierto donde Jesús fue tentado era simplemente un terreno físico, un lugar de prueba personal. Pero lo que ocurrió allí fue mucho más que un hombre resistiendo al hambre. Fue un enfrentamiento entre dos reinos, un conflicto invisible cuyas ondas repercuten hasta hoy. Detrás de ese paisaje árido se desarrollaba una guerra espiritual de proporciones cósmicas. La Biblia deja claro que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. El desierto fue uno de esos campos de batalla. Allí no había ejércitos visibles, pero había fuerzas que observaban, esperando el resultado. Satanás sabía que si lograba quebrar a Jesús en ese momento, todo el plan de salvación quedaría destruido. Por eso usó sus armas más refinadas. Imagina a Jesús, solo, aparentemente vulnerable, mientras en el mundo espiritual millones de ojos lo miran. Ángeles del cielo, expectantes, listos para intervenir si el Padre lo ordena. Demonios, tensos, esperando ver si el Hijo de Dios fallaría como el primer Adán. Porque este es el gran paralelismo. Adán fue tentado en un jardín lleno de abundancia y cayó. Jesús fue tentado en un desierto de escasez y venció. Ese contraste muestra la grandeza de su victoria. Donde el primer hombre fracasó, el Hijo del Hombre triunfó. El desierto también revela algo sobre el carácter de Dios. Él permite las pruebas no para destruirnos, sino para fortalecernos. Jesús no fue llevado allí por casualidad. El Espíritu Santo lo condujo. Mateo 4:1. Dios no evita que enfrentemos tentaciones, nos prepara para superarlas. Y en esa preparación, a menudo nos sentimos solos, pero no lo estamos. El silencio del cielo no significa ausencia, sino estrategia. Dios permite el silencio para que nuestra fe crezca, para que descubramos quién es Él realmente para nosotros. Mientras tanto, el enemigo aprovecha el silencio para atacar. Es su táctica favorita. Si Dios no responde, ¿será que te ha abandonado? Susurra dudas, aprovecha el hambre, la soledad, el cansancio. Así lo hizo con Jesús. Pero Jesús nos mostró cómo resistir, permaneciendo en la palabra. Cada respuesta suya fue un recordatorio de que la verdad es más fuerte que cualquier mentira. Este principio sigue vigente hoy. Tu desierto puede ser una enfermedad, una traición, una pérdida. El enemigo intentará convencerte de que Dios te ha dejado. Pero el desierto no es el final, es el campo donde se forjan los vencedores. Y cuando pase la prueba, entenderás que cada segundo valió la pena. Jesús salió del desierto listo para iniciar su ministerio. Tú también saldrás más fuerte si no cedes. Para comprender plenamente quién tentó a Jesús, debemos ir al principio de todo. Génesis 3 nos presenta a la serpiente astuta que engañó a Eva. Apocalipsis 12:9 revela que esa serpiente antigua es el diablo y Satanás. Desde el inicio, este ser ha tenido un objetivo: apartar al hombre de Dios. No ataca destruyendo físicamente primero, ataca corrompiendo, engañando, sembrando dudas. Su caída, narrada simbólicamente en Isaías 14 y Ezequiel 28, revela su naturaleza. Era un querubín perfecto que se llenó de orgullo. Quiso ser igual a Dios, y en su rebelión arrastró a otros ángeles. Desde entonces, opera como acusador y tentador. En Job 1 lo vemos pidiendo permiso para tentar a Job. En Zacarías 3 lo vemos acusando al sumo sacerdote Josué. Su modus operandi es claro: tentar para hacer caer y luego acusar para destruir. Cuando Jesús apareció en el desierto, Satanás sabía que se enfrentaba a alguien diferente. Había vencido a todos los hombres antes. Ahora debía intentar lo mismo con el Hijo de Dios. Pero cometió un error: subestimó el poder de la obediencia perfecta. Jesús no cedió ni un centímetro. Y esa resistencia selló la derrota final del enemigo, aunque aún no consumada.
Por eso Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Conocer la identidad del enemigo nos prepara. No es un mito, no es una figura folclórica con cuernos. Es un ser real, astuto, con siglos de experiencia. Pero también es un enemigo derrotado. Jesús lo venció en el desierto y lo venció en la cruz. Cada vez que tú te mantienes firme, reafirmas esa derrota. Muchos piensan que la tentación hoy es más moderna, más compleja. Pero en realidad, las tácticas del enemigo no han cambiado, solo han cambiado las herramientas. Él sigue atacando las mismas áreas: deseos de la carne, deseos de los ojos y orgullo de la vida. Solo que ahora lo hace con tecnología, redes sociales, ideologías. La primera tentación, la necesidad inmediata, hoy se refleja en la cultura del todo ya. No esperar, no confiar, tomar atajos. La segunda, el poder y la gloria, está en la obsesión por la fama, el dinero, el estatus. La tercera, el orgullo espiritual, aparece en religiosidad vacía, en usar a Dios para beneficio propio. Entender esto es vital. Si Jesús nos mostró el patrón del enemigo, es para que estemos alerta. Por eso Efesios 6 nos llama a vestir la armadura de Dios: cinturón de verdad, coraza de justicia, escudo de fe, casco de salvación, espada del Espíritu. Sin esa armadura, caemos fácilmente. Con ella, somos invencibles. El desierto nos recuerda que la guerra espiritual es real y diaria. No se trata de si serás tentado, sino de cuándo y cómo responderás. Jesús nos dio el modelo: estar llenos de la palabra y depender del Espíritu. Algo impresionante es lo que ocurre después del desierto. Mateo 4:17 dice que, tras esta experiencia, Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su ministerio público nació del fuego del desierto. ¿Por qué? Porque quien vence en lo secreto está listo para vencer en público. Esto también es para nosotros. Antes de que Dios te use poderosamente, te probará profundamente. El desierto te quita apoyos falsos, te enseña dependencia, te fortalece. Sin desierto, no hay verdadero ministerio. Sin prueba, no hay verdadera autoridad. Por eso, no desprecies tu desierto. Es el lugar donde Dios te forma. Y cuando salgas, sabrás que no fue tu fuerza, sino su gracia. Así como Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu, tú también saldrás con una unción nueva para cumplir tu propósito. El enemigo que tentó a Jesús sigue activo. Apocalipsis 12 dice que, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran ira. La tentación no disminuirá, aumentará. Pero también aumenta la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20. La advertencia es clara: no subestimes al enemigo. Mantente alerta, firme, vigilante. Pero la esperanza es aún más clara: el mismo Jesús que venció en el desierto vive en ti por su Espíritu. Y un día, ese enemigo será destruido para siempre. Mientras tanto, cada victoria tuya es un eco de la victoria de Cristo. Cada vez que dices no a la tentación, proclamas que el reino de Dios sigue avanzando. Así termina esta historia, no con un Mesías derrotado, sino con un Rey victorioso que nos invita a reinar con él. El desierto no es el final, es solo el comienzo de una gloria eterna. Antes de que Jesús pusiera un pie en el desierto, ya se libraba una guerra que llevaba milenios desarrollándose. El enfrentamiento en esas arenas secas fue solo el capítulo visible de una historia mucho más antigua. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió allí, debemos retroceder al origen de toda rebelión. En los días en que la creación era perfecta, cuando los ángeles cantaban y la gloria de Dios llenaba cada rincón del universo, un pensamiento surgió en el corazón de uno de los seres más hermosos jamás creados: yo seré como el Altísimo. Lucifer, portador de luz, querubín protector, se llenó de orgullo. No era un simple acto de desobediencia, era una declaración de guerra contra el Creador. Su rebelión no fue impulsiva, fue calculada. Engañó a una tercera parte de los ángeles, los convenció de que podían ser más, de que no necesitaban a Dios. Fue expulsado del cielo, pero no destruido. Desde entonces, su objetivo ha sido claro: sabotear todo plan divino. Siglos después, en un pequeño jardín llamado Edén, lo vemos de nuevo. No como querubín glorioso, sino como serpiente astuta. Allí, con una sola frase, torció la historia de la humanidad. ¿Con qué Dios os ha dicho? Cuestionó la palabra del Creador, sembró duda, y el hombre cayó. Desde entonces, el mundo entero quedó bajo la influencia del maligno. A través de las eras,
manipuló imperios, levantó falsos dioses, destruyó naciones. Y ahora, frente a Jesús, tenía su última gran oportunidad. Si lograba hacer caer al Mesías, todo estaría perdido. El desierto, por lo tanto, no era un simple escenario de prueba. Era un campo de batalla cósmico donde convergían miles de años de conflicto espiritual. Los ángeles caídos observaban con esperanza maligna. Los ángeles fieles miraban con expectativa reverente. Era el momento decisivo. Si Jesús fallaba, la humanidad no tendría redención. Satanás lo sabía, por eso atacó con lo mejor que tenía. Tentaciones diseñadas no solo para saciar un hambre física, sino para quebrar la misión misma del Hijo de Dios. Pero lo que el enemigo no entendió es que este desierto, que parecía un terreno favorable para su victoria, era en realidad el escenario donde se firmaría el principio de su derrota eterna. Jesús no entró allí por azar, fue conducido por el Espíritu. Cada segundo de hambre, cada noche fría, cada silencio del cielo era parte de una estrategia divina. El rey estaba a punto de demostrar que el reino de Dios no se edifica con fuerza humana, sino con obediencia perfecta. Y esa obediencia derrotaría lo que el orgullo de Lucifer había levantado desde el principio. Muchos imaginan al diablo como una criatura grotesca, con cuernos y cola. Pero la tentación rara vez se presenta como algo repulsivo. En el desierto, Satanás no apareció con un aspecto aterrador, apareció como una voz sutil, casi familiar. Así actúa siempre, no te empuja a pecar, te seduce a justificar. Tienes hambre, come. Tienes derecho, tómalo. Dios te ama, te lo permitiría. Así funciona, toma algo legítimo y lo saca del tiempo o del propósito correcto. Jesús lo entendió. Cada tentación que enfrentó no era solo una prueba personal, era una lección para nosotros. Satanás apuntó al hambre del cuerpo, al deseo del alma y al orgullo del espíritu. Y lo hizo con precisión quirúrgica. Esta es la cara oculta de la tentación. No busca que hagas el mal evidente, sino que te convenzas de que haces algo correcto mientras te alejas de Dios. Hoy sigue igual. Las tentaciones modernas tienen rostros atractivos: éxito, placer, aceptación. No se presentan como cadenas, sino como libertad. Pero detrás de cada libertad fuera de Dios hay esclavitud. Por eso Jesús respondió con la palabra, porque solo la verdad desenmascara la mentira. Cuando dijo no solo de pan vivirá el hombre, estaba declarando algo más profundo, que el hombre no puede sobrevivir sin Dios. Cuando rechazó adorar al enemigo, mostró que no hay atajo que valga la pena fuera de la voluntad divina. Y cuando se negó a probar a Dios, nos enseñó que la fe verdadera no necesita espectáculo. El rostro oculto de la tentación es peligroso porque opera en silencio, porque parece inofensivo. Pero en el desierto, Jesús arrancó esa máscara y la expuso. Mostró que la verdadera victoria no está en no ser tentado, sino en no ceder. Y esa victoria está disponible para ti hoy si decides aferrarte a él. El desierto no solo fue un campo de batalla, fue una escuela. Allí, Jesús aprendió en la carne lo que significaba depender totalmente del Padre. Allí, su carácter humano fue perfeccionado para la misión divina. Y esa es la naturaleza de todo desierto espiritual. No es un castigo, es un entrenamiento. Dios lleva a sus hijos al desierto no para destruirlos, sino para prepararlos. Israel vagó 40 años en el desierto para aprender obediencia. Moisés pasó 40 días en el Sinaí antes de recibir la ley. Elías atravesó el desierto antes de escuchar el silbo apacible de Dios. Jesús no fue la excepción. Y nosotros tampoco lo somos. Cada momento de soledad, cada lágrima derramada en secreto, cada batalla interna, está forjando algo en ti. El desierto revela tus debilidades, pero también fortalece tu fe. Cuando Jesús salió del desierto, salió en el poder del Espíritu, Lucas 4:14. Lo que parecía una etapa de pérdida fue en realidad el trampolín de su ministerio. Así será contigo. El desierto que hoy te duele será el testimonio que mañana inspirará a otros. Porque lo que Dios hace en lo oculto, lo manifiesta en público. Y cuando el enemigo intente usar tu desierto para destruirte, Dios lo usará para impulsarte. El desierto marcó el inicio de algo que culminaría en la cruz, la derrota definitiva de Satanás. Cada tentación fallida fue un golpe a su orgullo. Cada escrito está de Jesús fue un recordatorio de que su tiempo estaba contado. Génesis 3:15 lo había profetizado. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. En el desierto, esa profecía comenzó a cumplirse. Jesús fue herido en su cuerpo, debilitado por el ayuno, pero Satanás fue herido en su cabeza, en su autoridad. Desde ese momento,
El enemigo sabía que su fin era inevitable. Por eso atacaría con más furia, a través de los fariseos, de Judas, del Sanedrín. Pero cada intento fracasó. Y cuando finalmente Jesús exclamó consumado es en la cruz, el grito no fue de derrota, sino de victoria. Colosenses 2:15 lo explica. Despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El desierto, entonces, no fue solo una prueba, fue el inicio del fin del reino de las tinieblas. Y esa derrota sigue vigente hoy. Cada vez que resistes, cada vez que eliges a Dios sobre el pecado, proclamas que Satanás ha perdido. Puede rugir, puede tentar, pero ya no tiene la victoria. Esa pertenece a Cristo y a quienes le siguen. Todo esto nos lleva a ti. Tal vez mientras escuchas esta historia piensas, eso fue Jesús, yo no puedo. Pero déjame decirte algo, el mismo espíritu que sostuvo a Jesús en el desierto habita en ti. Él te dará fuerza donde no la tienes, esperanza donde solo ves oscuridad. Tu desierto no es permanente, es temporal, y tiene propósito. Hoy, el enemigo sigue usando las mismas tácticas, pero tú tienes las mismas armas que Jesús, la palabra, la oración, la fe. No necesitas ser perfecto para vencer, necesitas estar dispuesto a depender de Dios. El desierto terminará, y cuando lo haga, serás diferente, más fuerte, más sabio, más cerca del Padre. Así como Jesús salió del desierto listo para cambiar el mundo, tú saldrás listo para cumplir tu propósito. Recuerda esto cuando todo parezca perdido. El silencio de Dios no es su ausencia. Y cuando llegue el momento, sentirás lo que sintió Jesús, la presencia del Padre llenando tu vacío, ángeles ministrándote, y una nueva fuerza naciendo dentro de ti. Ese será el inicio de tu victoria, no su final. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.